Bien, retomando el contenido del programa, vamos a continuar hablando acerca de la administración de los activos no corrientes. En este caso, nosotros tenemos que, de acuerdo a lo que comentábamos al día de ayer, procederíamos con la depreciación de los activos fijos, partiendo de la idea siempre de que existen diferentes tipos y que por sobre ellos también se dan ciertos periodos para aplicar la depreciación. Eso decíamos que lo podíamos encontrar en el artículo 30 de la Ley de Impuestos sobre la Renta de El Salvador. Algunas definiciones. Por un lado tenemos que depreciación, de acuerdo a ese mismo artículo 30, se dice que es el deducible de la renta obtenida y que este está comprendido por el costo que implica adquirir un bien o la fabricación del mismo, de los bienes que son utilizados por un contribuyente, por un usuario para elaborar otros productos o para ser puestos a trabajar en la organización. Con ello se pretende generar una renta, ¿sí? Además, usted tiene que, en términos prácticos, la depreciación es el desgaste que sufren las inversiones en activos de capital por la utilización, por ponerlos a trabajar en determinada actividad en un negocio. De igual forma, usted tiene que vida útil es el periodo de tiempo, esa cantidad de tiempo que en teoría le va a durar el activo, el tiempo que va a hacer uso de él, el tiempo que usted puede explotar ese recurso. Además de que durante ese tiempo, ese activo va a sufrir un desgaste por estar ocupándolo, por hacer uso de él. Tenemos además que el importe depreciable se refiere a ese costo histórico, el valor que nosotros hemos pagado por un bien para poder tenerlo en nuestra propiedad y que éste opere en la organización. A ese costo histórico o al costo de adquisición se le va a deducir el valor residual, que a su vez lo que quede va a estar sujeto a depreciación durante la vida útil. El valor residual se entiende como esa cantidad que una organización espera realizar o espera obtener al final de la vida útil de ese activo, de ese bien, si éste se puede vender. Así, para el caso, un vehículo que cuesta $30,000, si usted dice de que va a tener un valor residual, por ejemplo, de $10,000, quiere decir de que el importe depreciable serán solamente 20,000. Y esos 20,000 para 4 años tendrán una cuota de $5,000. Al final de esos 4 años, ese vehículo se va a vender, o por lo menos se espera que se venda por esos $10,000. Dependerá de las condiciones en las que se encuentre, si es aceptado o no por un comprador ese precio o si se coloca a uno distinto. El valor en libros se entiende como cuánto vale hoy o a una fecha específica un activo, y se comprende como la diferencia entre el valor o importe depreciable y la depreciación acumulada que se tiene por un bien. Así, si hablamos del vehículo al que hacíamos referencia anteriormente, este se va a depreciar a 4 años con una cuota de $5,000 en cada uno de ellos. Si deseamos conocer cuánto vale ese carro luego de 2 años, vamos a tener que operar el importe depreciable menos la depreciación acumulada
y eso nos va a dar como resultado $10,000. Es al final del año. En cuanto a la depreciación y el valor de los activos a través del tiempo, usted tiene de que en un momento inicial usted adquiere su vehículo, su edificio, maquinaria, equipos, lo que sea que usted compró y que vaya a ocupar para la operación del negocio. Eso usted lo obtiene a un costo que comprende todos aquellos gastos que son necesarios para adquirir el activo y ponerlo a disposición para que éste comience a utilizarse. Si usted va a adquirir una máquina, decíamos en la sesión anterior, y necesita modificar, cambiar, reemplazar las instalaciones o parte de ellas a efecto de que se pueda colocar eso que compró, esa máquina, todo eso va a formar parte del costo de ese bien. El tiempo de vida útil es el estimado que se espera que el activo opere, tiempo en el cual va a requerir reparaciones, mantenimiento, y que a su vez eso lo va a volver obsoleto o va a permitir que se siga desgastando, y puede ser que en algún momento ese activo se dañe y ya no se pueda utilizar más. Sea que se habla del vehículo, como el ejemplo de la imagen o los que hemos mencionado anteriormente, usted podría tener el caso de un vehículo por A o B situación se fundió el motor. Usted tiene la opción, compra un nuevo motor, lo reemplaza o simplemente vende el vehículo como chatarra o lo que queda del vehículo. El valor de salvamento, o en algunos casos lo denominan como siempre el valor residual, es el valor estimado del activo al final de su vida útil. Siempre tengamos presente que a medida que transcurra el tiempo, sea un día, un mes, un año, el tiempo que nosotros tengamos un activo desde el momento de su compra, desde ese momento él ya comienza a sufrir un desgaste, una depreciación. Ya no vale lo mismo. Usted puede haber comprado el vehículo hoy por la mañana, son alrededor de las 6:30. Si usted lo evalúa a este momento, ya no es igual. Ya tiene, por 5 millas que haya recorrido, ya tiene un desgaste. La depreciación puede ser observada desde una perspectiva contable, financiera o del Estado. Cada una de ellas presenta un enfoque, una manera de tratar el valor que se reconoce como desgaste por un bien. Veamos, desde una perspectiva contable, permite registrar, es una forma de control por sobre el desgaste, el uso que tiene un bien durante su vida útil. A su vez, como bien mencionábamos hace unos momentos, permite actualizar el valor del bien para cierto periodo de tiempo. En contabilidad, si no mal recuerdo, se lleva un documento que se llama cuadro de activo o una hoja de activo, en la cual se tiene la identificación del bien, su código, la información relacionada a su costo, mejoras, reparaciones que se le van haciendo a este activo, pueden incorporarse ahí dependiendo de la magnitud de las mismas, y a su vez en él se va a detallar el importe que falta por depreciar. ¿Sí? Eso es para efecto de control, sea que esto lo lleve en una hoja de papel, en un archivo de Excel, exista un módulo en el paquete contable que le permita registrar ese tipo de movimientos o transacciones, de tal manera que bajo esa perspectiva usted ejerza el control por sobre el valor de ese bien. Desde una perspectiva del Estado, constituye una manera de incentivar a los contribuyentes para que renueven la propiedad que tienen en la planta productiva. Así,
usted puede decir, la maquinaria luego de un cierto tiempo acaba su vida útil, ya no puede ser depreciada puesto que el valor ya se agotó. El valor al cual tenía derecho a depreciar luego de un par de años prácticamente se acaba. Entonces, para usted poder seguir utilizando ese valor y reconocer un gasto, un costo y confrontarlo con los ingresos de tal manera que se reduzca la carga impositiva, usted va a requerir adquirir nueva maquinaria. Como bien se dice, el comprar más activos, el tener más a disposición, permite que el contribuyente reduzca el pago del impuesto y con eso la incidencia que éste tiene por sobre el flujo de efectivo. Si recordamos un poquito lo que vimos allá en administración financiera o lo que vieron allá en administración financiera, ustedes van a observar que en un flujo de efectivo, un estado de flujo, inciden diferentes elementos, ya sea que estemos hablando de las partidas no monetarias, el impuesto, las variaciones en cuanto a los activos y pasivos de la organización. Veamos. ¿Alguien recuerda en qué consisten las aplicaciones y fuentes de efectivo? Licenciado. César. Sí, yo recuerdo que las aplicaciones y fuentes está más que todo relacionado con mis ingresos y los usos que le doy a los flujos, como los gastos, por ejemplo, compra de materias primas o pago de financiamiento. Eso más que todo con los usos. Y las fuentes es lo contrario, ¿verdad? Los ingresos, de donde yo capto esos flujos de efectivo. Ok, está bien, César. Sí, ¿alguien más que desee opinar? Hola, buenas noches. Buenas, Olinda. Yo medio recuerdo que es un aumento neto de cualquier activo, diferente al efectivo o a los activos, pues algo así era. Era un aumento neto, pero exactamente. ¿Qué es el aumento? ¿La aplicación o la fuente? La fuente. La fuente. Es un aumento en los activos. Ok, no hay problema. En los activos fijos, antes de la depreciación. Vaya, las fuentes de fondos sería el aumento en los pasivos y la disminución de activos, y para el uso es lo contrario, que sería aumento de pasivos y aumento de activos y disminución de pasivos. Ok, ahí sí lo dijo bien Melissa. Gracias, Melissa. Ahora, ¿alguien recuerda por qué o bajo qué razonamiento es que se da ese comportamiento? Porque Melissa nos dice, cuando hablamos de una aplicación o uso de efectivo, estamos hablando, dice ella, en el caso en el cual un activo se incrementa y el pasivo se reduce. Cuando hablamos de un origen o fuente de efectivo, se hace referencia a que el pasivo se incrementa y por lo general el activo se reduce, el activo corriente, para este caso en particular. ¿Alguien puede ampliar por sobre esa idea? Vamos a ver. ¿A quién le preguntaremos? Por aquí está Gerson. No sé quién de los dos es el que comúnmente participa, si es Nilsson o es Giovanni. Cualquiera de los dos puede ampliar por sobre la idea. Yo recuerdo, bueno, en lo de las fuentes, recuerdo un poco que era porque, o sea, aumentan nuestros pasivos porque como que nuestro préstamo nuestros préstamos aumentan porque el financiamiento económico viene de fuentes externas. Entonces por eso es que nuestros activos disminuyen también, porque después debemos como pagar. Perdón, repita lo último. Como que después de eso nuestros activos disminuyen porque debemos como pagar un poco de lo que se nos prestó.
Vaya, pero ahí está hablando siempre de fuentes o de usos, Gaby. Por ahí creo que mezcló un poquito. Vamos a ver, ¿quién más está por ahí? Veamos, que está de primero, Agustín. Agustín, ¿qué puedes mencionar tú al respecto? Hola, buenas noches. Buenas noches. Para mí, una fuente es cuando, bueno, mencionaba la compañera que es cuando mis activos se incrementan y mis pasivos disminuyen. ¿Sí? Procede. Entonces, sí, bueno, la cuestión es que para mí es así porque al disminuir la fuente mis activos se enriquecen, pues incremento yo el capital de mi empresa a través de inversiones, a través de activos. Y disminuyen los pasivos porque las obligaciones se me reducen. En cambio, en los usos... Permíteme, Agustín, permíteme. Vamos a ver una primero. Vale. Tú dices, y me corriges si te entiendo mal, a efecto que todos estemos en la misma página. Tú dices, por ejemplo, cuando hablo de una fuente, dice Agustín, es cuando yo pago mis deudas, pago mis pasivos. Porque, y según interpreto, tú dices, tú vas a tener más disponible para ponerlo a trabajar en otra cosa. ¿Es así? Exacto. Ok, y él dice después, cuando yo voy con los activos, dice él, se incrementa, dice, porque aquí yo estoy incrementando el recurso a través del capital de trabajo. ¿Es correcto, Agustín? Así es, los recursos que posee la empresa. Sí, activos. ok. Vale, entonces me imagino que la idea que luego Agustín nos iba a aportar sería el caso contrario, ¿verdad? Ahora, veamos lo siguiente, retomando las ideas que han planteado todos a este momento. Esta parte de los usos, fuentes, aplicaciones, origen de fondos, siempre tiende a generar un poquito de confusión. Eso siempre es así, no se preocupen. Sí les digo, traten de clarificar esa parte, porque lo más probable es de que eso venga en su parcial, ¿sí? En cualquiera de los tres que vienen para este ciclo. Veamos. Cuando usted habla acerca de origen o fuentes de efectivo, en ese momento usted está planteando acerca de lo que le genera una entrada de dinero. ¿Sí? Cuando usted dice, ok, yo voy a ir a cobrar un saldo de clientes, usted busca reducir el valor que tiene en la cuenta por cobrar. Si bien es cierto, eso es una cuenta que tiene en el activo corriente, usted busca disminuir ese valor. ¿Qué es lo que va a obtener a cambio? Se espera una entrada de dinero. Ahí es donde hay un origen, una fuente de efectivo. ¿Sí? Reduce la cuenta por cobrar al cliente, ingresa dinero. En otras palabras, una reducción en los activos implica una fuente. En el caso de los pasivos, usted dice, yo voy a obtener financiamiento. Voy a sacar un crédito, voy a pedirle productos a mis proveedores y ellos me van a dar un plazo para que yo les pague. Ahí yo estoy obteniendo una fuente porque me estoy financiando con terceros. Probablemente no ingresa dinero a la empresa, a menos de que se esté hablando de un préstamo. Pero ahí lo que se está reflejando en el caso del proveedor es el ingreso de un recurso. En este caso pueden ser productos para la venta o materiales para elaborar o para someter a un proceso productivo. Hay que tener cuidado con esa parte. Ahora, si nos vamos al otro lado, en cuanto al uso o aplicación de fondos, usted en primer lugar dice, ok, ya analicé la fuente. Si mi activo se reduce producto de que cobro al cliente o desplazo mercadería, yo voy a tener una aplicación en el caso contrario, cuando el activo se incrementa, salvo el efectivo, ¿verdad? El efectivo es aparte en este análisis.
yo incremento el saldo de clientes, incremento el valor del inventario, tengo más existencia. Es decir, como bien dijo, que fue Agustín, yo tengo una inversión, dijo él, que está depositada ya sea en una cuenta por cobrar o en el inventario. A futuro se espera que esa inversión se traduzca el inventario en venta. Si es de contado, ingresará dinero. Si es a crédito, pasará a una cuenta por cobrar a clientes para que luego de un periodo determinado, esa cuenta, ese saldo a favor, se convierta en una entrada. Pero a este punto, yo solamente tengo la inversión registrada. Aún no he cobrado. Aún no he recuperado la inversión, ya sea en inventario o en cuenta por cobrar. Por tanto, eso se convierte para mí en una aplicación, en un uso de efectivo. A futuro lo voy a recuperar, sí, pero ahorita he tenido que invertirlo, está ahí. No lo he percibido aún. Luego me voy al lado del pasivo. En el caso del pasivo, usted, para reflejar un uso, piensa, ok, ya tengo una fuente, obtuve un préstamo, me ingresó dinero, lo ocupé para capital de trabajo, para invertir en activos no corrientes, para dárselo a los socios, para lo que sea que lo haya ocupado. Al final, usted tiene la deuda y debe pagarla. Cuando usted realiza esas amortizaciones, usted está haciendo un uso de fondos. Usted reduce el valor del pasivo, está pagando deuda. ¿Sí? ¿Se comprende la idea en general? Ok. Gaby, María Elena, Olinda, Domínguez. Sí, se comprende entonces, ¿verdad? Vale, espero que tengan eso en mente. Ténganlo presente porque lo vamos a ocupar. De hecho, si ustedes observan algunas de las preguntas que se les han colocado en el archivo o en los archivos que se les han mencionado, hacen referencia a análisis como ese que hemos estado platicando ahorita. Vale, siguiendo, teníamos que para el caso de una perspectiva financiera de la depreciación, esta se percibe como el escudo fiscal, una partida no monetaria que tiene influencia por sobre los flujos de efectivo y se dice que constituye una fuente de financiamiento. Sobre este punto hay que aclarar lo siguiente, no es que la depreciación como tal nos va a hacer tener más dinero en la cuenta corriente, no es ese el caso, sino en el entendido siguiente. Cuando usted reconoce la depreciación, reconoce ese gasto, usted está afectando la renta imponible, como bien les mencioné en la sesión anterior. Eso implica de que al reducir ese importe, usted va a pagar menos impuestos. Al pagar menos impuestos, ese dinero que en teoría va a estar destinado para pagar esa carga impositiva, usted lo puede ocupar en otra cosa. A eso es lo que se refiere aquí con esa aseveración. Ahora, desde el lado del escudo fiscal, se pueden presentar tres maneras en las cuales se puede obtener, ya sea empleando una fórmula a través de la diferencia en los impuestos y la distinción en el resultado del flujo de efectivo al incluir o no la depreciación. La fórmula o la vía para la fórmula emplea esta que se coloca acá. El escudo fiscal es igual al importe depreciable por la tasa impositiva dividido entre la vida útil que el activo va a tener. Así, nosotros podemos decir, en este caso, al evaluar el resultado de la operación cuando nosotros aplicamos depreciaciones y cuando
cuando no. Aquí la depreciación es de $85. El efecto que este tiene por sobre las utilidades y el resultado en términos netos es de 469.70 cuando es incluida y 529 cuando no lo es. Aquí podemos observar en la ganancia antes de intereses e impuestos que la diferencia es de 673 para cuando sí está incluida y 758 para cuando no. Desde luego, estamos dejando de reconocer un gasto. Al disminuirlo, significa que el valor que vamos a tener como utilidad es superior, eso indudablemente. Ahora, no se está haciendo referencia al hecho de que vamos a dejar de reconocer gastos para tener más utilidades. Sería mentir o presentar una falsedad por sobre la situación de la organización. No tendría que hacerse así. Lo que se está reflejando a este punto es la diferenciación que tiene el efecto de la depreciación por sobre el resultado. Así, nosotros podemos decir también, al aplicar la depreciación o devolverla al flujo que se genera a partir del estado de resultado, nosotros tenemos una distinción de 554.70 versus 529 en el escenario en el cual no se contempló. Recordemos que un gasto como tal debe ser reconocido en el periodo en que se está generando. Si eso no ocurre, ¿qué pasa con ese gasto? ¿Alguien puede decirlo? Licenciado, Procede, César. si no se descuenta, digamos, en el año corriente, se pierde. El siguiente año no lo podemos reclamar fiscalmente hablando. Ok, excelente. Mire, ponga atención al término que empleó el compañero. No podemos reclamarlo fiscalmente hablando. Desde una perspectiva contable, como bien decíamos, para reflejar el desgaste del activo, podemos hacer uso de la depreciación. Sí, por A o B motivo se nos olvidó, tuvimos un error a la hora de incluirlo. El valor de la depreciación no se incluyó en la partida contable. Entonces, al siguiente año, cuando nos dimos cuenta, cuando el auditor llegó, aunque se supone que llega comúnmente, cuando el auditor llegó, el auditor fiscal, y nos empezó a revisar para presentar el dictamen, ¿sí? Ahí nos dijo, mire señor, señorita, contador, contadora, administrador, quien sea, hay una depreciación de X activo que no se reclamó. Y ya presentamos la declaración de impuestos sobre la renta, ya entregamos estados financieros al CNR. Ay, híjole, dice. ¿Y qué hacemos? Hay que registrarlo, hay que incluirlo, hay que reflejar el valor en libros del activo. ¿Y esa depreciación la vamos a poder deducir del impuesto? No, se convierte en un gasto no deducible. Lo vamos a reconocer, va a estar incluido dentro de las partidas de gastos, pero no va a poder ser aplicado a efecto de reducir la renta imponible, porque ya fue aplicado, o más bien debió ser aplicado en el ejercicio fiscal anterior. En términos simples, si la depreciación de 2019 de ese vehículo que compró no lo aplicó en ese momento, usted no la puede poner en 2020. En 2020 solamente va a poner la que corresponde a ese periodo fiscal. Sí puede meter el gasto de 2019 en 2020, pero eso lo va a tener que separar a la hora en que usted esté realizando el cálculo del impuesto. ¿Se comprende esa idea que ampliamos ahí a partir del comentario de César? ¿Hay problemas? Ningún problema, licenciado. Ok, qué bueno. Vaya, sigamos entonces.
Hola Lick, yo tengo una duda. A veces Sí. también se escucha que se implementan los términos de depreciación fiscal y depreciación financiera, ¿sí? Mm, Entonces, entiendo que la depreciación fiscal es básicamente lo que corresponde en concepto de depreciación a ese año, a ese ejercicio fiscal en concreto. sí. Y la depreciación financiera involucra otros aspectos, como por ejemplo si el activo ya fue depreciado en su totalidad, pero la, la, la empresa lo sigue utilizando. Entonces Ujú. hay algunas empresas que lo siguen registrando ese uso, ¿verdad? Pero para efectos de la Control. declaración de impuestos sí ya no se considera, es un costo no deducible para efectos del impuesto. Eso también en algunos estados financieros, pues en algunas notas los explican, ¿verdad? Lo Ujú. detallan a cabalidad, pero en otros sí no. Entonces Sí, es de tener cuidado, ¿verdad? correcto. Es un control bastante riguroso el que debería realizarse por ese tipo de situaciones. Ahí, y bueno, los compañeros que pertenecen a la carrera de conta y algunos ya sea de mercado, de administración, que también se desempeñen en puestos relacionados a esa actividad, eh, puede darse el caso en el cual un contribuyente quiera, digámoslo así, aprovechar una situación como la que describe el compañero. Hay que tener mucho cuidado. Siempre se debe realizar una revisión constante por sobre las cifras, los procedimientos, los activos que aún pueden aplicarse a una depreciación fiscal, porque si no después alguien podría aplicar una depreciación así como menciona Agustín y reducir el impuesto. Ok, perfecto, el contribuyente contento porque usted pagó menos o lo hizo pagar menos. Pero cuando resulta que lo llegan a revisar y se dan cuenta, le dicen, mire, aquí se equivocó, pagó menos de lo que le tocaba. Entonces va a tener que pagarnos lo que en esa oportunidad no canceló, más los intereses. Entonces ahí se vuelve más costoso. Una cuestión que por control que no se realizó adecuadamente, por un descuido, tal vez fue algo no intencional, tiene una repercusión después en el bolsillo de la gente, el contribuyente, etc. En cierta ocasión contaban el caso de un contador que había cometido una serie de errores involuntarios en la presentación de cierta información a la administración tributaria. ¿Qué pasó? El señor andaba un poco preocupado que le estaban diciendo de la empresa que eso no era responsabilidad de ellos, que él tenía que sufragar el pago por lo que se había cometido en lo que presentó. Y pues el señor estaba un poquito ahí tenso, que no tenía cómo cancelar eso. A veces pueden darse errores por cuestiones involuntarias. La cuestión fiscal, al igual que toda la parte de las operaciones del negocio, implica una responsabilidad, un cierto nivel de complejidad que siempre debe tomarse en cuenta. ¿Sí? Vamos a ver, ¿alguna otra pregunta o comentario? Sí, también con respecto al ejercicio que mostraba, del estado de resultados. Sí. Siempre la depreciación para efectos de presentación pues no se coloca así de forma separada, sino que siempre se presenta como parte de, ya sea como gastos de administración o gastos de venta, ¿verdad? Correcto. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, para efectos de análisis, no sé cómo lo deberíamos de presentar nosotros o ante un posible parcial, pues si nos toca calcular el escudo fiscal o hacer un análisis de ese tipo. Si lo debemos de presentar así de forma separada o cómo lo podríamos Presentar. representar. Sí. Sí, lo que el compañero dice es esto. Generalmente este valor de depreciación se encuentra clasificado ya sea dentro de los gastos de administración, ventas, si es industrial podría ser incluso en los costos indirectos. Se puede colocar, en este caso se reflejó separado a efecto de identificar mejor los datos y poder hacer el análisis.
si les llegara a salir en un parcial, no estoy negando ni confirmando, tendrían que separarlo a efecto de análisis. Incluso, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, para efecto de un cálculo del escudo fiscal, podría dársele solamente los datos de compra de un activo, valores que sean necesarios para su instalación, funcionamiento, y a partir del tipo de bien, usted ya debería saber la vida útil que va a tener ese activo, esa propiedad. Y de igual manera, si se le plantea una tasa, podría decirse, mire, se estipula que bajo este ejercicio se va a tener una tasa del 30%, aunque sabemos de que esto va a estar sujeto a diferentes condiciones de operación. Pero para simplificar el ejercicio podría dársele de esa manera y que usted emplee la fórmula que se muestra aquí en la parte superior a efecto de también simplificar el procedimiento a manera que un parcial, una pregunta, un ejercicio, un laboratorio no sea algo extenuante, pero sí podría presentarse. Por cierto, aquí hay un errorcito, si se fijan ahí me comí una letra E. ¿Sí? Ahí disculpan ese horrorazo. Bien, siguiendo, lo que tenemos tiempo aún, ¿sí? Se dice que para este caso usted al emplear la fórmula simplemente tendría que, si ya conoce la cuota de depreciación, simplemente la multiplica por la tasa impositiva. Suponga que en este caso para los $85 es la cuota para el año de un bien específico o de todos los bienes que tiene la organización y que son sujetos a depreciación, por cierto. Entonces, el escudo fiscal lo comprenderían esos $25.50, que son derivados de la operación de los $85 por la tasa del 30%, para el ejemplo. Eso constituiría un ahorro en términos de impuesto de $25.50. Eso es lo que se evita pagar o lo que se reduce en términos de pago de impuesto haciendo uso de una vía legal, porque la misma ley le permite a usted deducirlo de la carga impositiva. ¿Sí? Revisen por ahí el artículo 30, los siguientes y anteriores, por ahí menciona todo eso. Vía impuestos se logra evidenciar el escudo fiscal mediante la diferencia entre el cálculo con y sin el efecto de la depreciación. Para el caso vemos que es coincidente. Los tres valores son lo mismo, puesto que estamos hablando de un mismo ejercicio y los mismos datos. Entre ejercicios esto va a cambiar desde luego porque la carga impositiva es diferente, el nivel de ingresos, costos, gastos, incluso la depreciación puede ser distinta por diversas razones. Por ejemplo, adquirió más activos y por consiguiente la cuota de depreciación que aplica en términos generales es mayor. Puede ser también en el caso que diferentes activos al cierre del ejercicio anterior ya acabaron su vida útil y por tanto ya no tienen más valor que depreciar, ya no hay una cuota por sobre ellos. Entonces por ahí se pueden reflejar diferencias en ese respecto. Sin embargo, el análisis que se tiene que hacer va comparando el efecto que tiene por sobre impuestos, flujos, fórmula, el hecho de influir o no la depreciación. Reiterando, no es que se diga que va a presentar un estado de resultados sin depreciación. El impacto sobre los flujos y los resultados. Como bien ustedes se evidenciaron ya a través de sus comentarios, cuando hablamos del flujo de efectivo, entradas, salidas de dinero, estos pueden obtener resultados ya sea positivos cuando hablamos de que las entradas de dinero son superiores por sobre las salidas, es decir, ingresó más dinero del que se gastó. Se tendrá un resultado positivo pues cuando la salida de dinero, las erogaciones, los pagos son superiores a las entradas, al efectivo que ingresó, a los depósitos que tenemos. Si consideramos las partidas no monetarias, estas
inciden reduciendo el beneficio derivado de la operación del negocio. Como bien observamos en el estado de resultados que comparaba el hecho de que estuviese o no la depreciación, este implica una distinción en cuanto a la utilidad que se obtiene al incluir más gastos por el uso de los activos, cuando no se va a tener un efecto. Pues si en el estado de resultado nosotros tenemos pérdidas, no hay escudo fiscal porque no hay impuesto. Si no tenemos un impuesto, no hay una reducción del mismo. Ahí prácticamente estamos diciendo de que ese escudo fiscal se pierde. No se puede trasladar esa depreciación a los periodos siguientes a efecto de amortizar utilidades e impuestos de otros periodos. Como bien ya establecíamos, eso no lo permite la ley. ¿Sí? Estamos con todo eso. Cuando hablábamos de la fuente de financiamiento, decíamos que se puede, a través de la depreciación, recuperar la disponibilidad, reducir el pago de impuestos. Eso incide positivamente en el flujo de efectivo, hablando del flujo de ingresos, egresos que tenemos en la organización. Allá cuando nos toca pagar impuestos por abril y luego que tenemos cuotas mensuales, estamos hablando de que el impuesto que se está pagando fue reducido en alguna medida por la depreciación generada a través del uso de la maquinaria, edificaciones, mobiliario y equipo, computadoras, todos los bienes que tenemos en la organización. ¿Sí? Casos cuando la depreciación no genera escudo fiscal ni tiene efecto en el efectivo. Cuando bien decíamos no hay utilidad. No hay utilidad, no hay impuesto. Cuando hay una pérdida, cuando se tiene un leasing, ¿sí? ¿Quién tiene idea? ¿Quién nos puede decir cómo funcionan los leasing? Muchachos. Carolina. ¿Sabe usted cómo funcionan los leasing? Perdón, Nick, para Sí. mí los leasing son como alquileres con un compromiso de venta al finalizar el periodo. Sí. Ok, está bien. Como bien menciona el compañero Agustín, el leasing comprende el alquiler de un recurso, en este caso específicamente de un activo, puede ser un vehículo, sería lo más tradicional. El alquiler de ese puede incluir una opción de compra al final del periodo por el cual se contrata ese arrendamiento financiero. De tal manera que bajo esa idea usted dispone de un carro, de un camión, un microbús, lo que sea que le hayan alquilado, y usted puede hacer uso de ese vehículo. Claro, el gasto por mantenimiento a quién le correspondería, porque bajo esa idea usted hace uso de ese vehículo, pero la titularidad es de la institución la cual a usted le está prestando ese vehículo, a quien usted le paga. Gastos por mantenimiento, ¿a quién se le atribuyen? ¿A la persona que lo alquila o al que lo ha alquilado? ¿Tienes interferencia, Gerson Giovanni? Sí. En este caso, perdón. Sí, dale. En este caso, le corresponde al que lo ha alquilado. Al que lo ha alquilado, sí. En este caso, si por ejemplo
el banco viniera y me diera un leasing por el vehículo X, el mantenimiento me correspondería a mí. ¿Sí? Al final, hay que pensar en esto. ¿La depreciación me va a tocar a mí o le va a tocar a la institución que me ha dado el leasing? Bajo esa idea, le va a tocar a quien me ha dado el leasing, porque el vehículo no está a mi nombre. Yo no puedo reclamar una depreciación por algo que no está a mi nombre. Allá, cuando yo lo compre, podría valorar el criterio que tendría mi auditor y decirle si me va a aceptar o no la depreciación, que es una cuestión de criterio de esa persona. Por lo general se podría decir que no, porque el vehículo ya pasó 4 o 5 años, aunque la misma ley le dice a usted que puede aplicar depreciaciones por activos que ya hayan estado en uso. Sí, hay que revisar la ley, ahí lo menciona. Veamos. Cuando no se reporten operaciones en un año. Si usted no tiene ingresos, no tiene contra qué comparar los gastos, tomando en cuenta que hay gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos se van a mantener independientemente si usted vende o no, si abre la fábrica o no. Y cuando el activo ha sufrido revaluación, como bien decíamos ayer, eso no aplica a depreciación. También en el caso cuando la depreciación es un valor no deducible y cuando los activos son donados. Se deprecia por métodos distintos al legal, nosotros es línea recta, si no mal recuerdo, y pues prácticamente es el caso en que no se utilizaría depreciación.